Buenos días. Esta es la sesión correspondiente al lunes 31 de marzo de 2020 de economía, de la clase de economía microeconomía 2. Vamos a seguir discutiendo la función de producción, precisamente. Lo que vamos a probar ahora es el siguiente resultado. Vamos a compartir la imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a probar que si el conjunto de posibilidades de producción admite rendimientos no decrecientes a escala, entonces F, si alfa es un vector mayor o igual que 1, entonces F de alfa por X es mayor o igual que alfa por F de X. Eso es lo que vamos a probar. ¿Qué quiere decir que admite rendimientos no decrecientes a escala? Bueno, quiere decir que si Z es un proceso de producción, pues entonces alfa por Z también es un proceso de producción en el conjunto de posibilidades de producción. Entonces vamos a demostrar esto. La demostración es la siguiente. Supongan pues que Z admite rendimientos no decrecientes a escala. Y sea alfa un número, un escalar mayor o igual a 1. Si X es un proceso es un vector de insumos, entonces obviamente el vector que consta de él, junto con su producto máximo, pues está en Z, ¿verdad? Es, por definición de función de producción. Por lo tanto, al escalarlo, pues también está en Z, porque eso significa que admite rendimientos no decrecientes a escala. Quiere decir que al multiplicar cualquier proceso Z en Z grande por un alfa mayor o igual que 1, el resultado sigue estando en Z grande. Entonces, por eso podemos nosotros aquí decir esto, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bien. La razón de esto es la siguiente. La razón es simple y sencillamente, vamos a ver aquí, vamos a compartir pantalla. La razón es muy sencilla. Como si tienes este proceso en Z, ¿verdad? No necesariamente es este producto el máximo que se puede obtener utilizando el vector alfa por X, ¿sí? Alfa por X es un vector de insumos y sabemos que a cada uno de estos vectores de insumos les corresponde un producto óptimo, ¿verdad? El máximo que se puede producir con ese vector de insumos. ¿Cuál es ese? Bueno, por definición es la imagen, ¿verdad? Bajo F de alfa por X, o sea, en este caso de este vector de insumos. F de alfa por X, es decir, esto, es lo máximo que se puede obtener utilizando el vector de insumos alfa por X. ¿Vale? Y por lo tanto, no puede ser inferior, el máximo no puede ser inferior a cualquier otro producto que se obtenga utilizando el vector alfa por X. En particular, no puede ser inferior a este, ¿verdad? Que sabemos que es un proceso de producción que está en Z, pero este producto no puede ser mejor o mayor, mejor dicho, que el óptimo que corresponde a alfa por X, ¿sí? Y por lo tanto, esto establece el resultado que queríamos demostrar, ¿verdad? La imagen
de alfa X bajo F es mayor o igual que alfa por F de X. Bien. Vamos. Bien. Pasaremos ahora a demostrar una proposición un poquito más complicada, que es la 5, la cual dice que si Z admite rendimientos constantes a escala, bueno, la 4 es análoga a la que habíamos probado anteriormente. Si el conjunto de posibilidades de producción admite rendimientos no crecientes a escala, ¿verdad? O sea, si la alfa ahora en vez de ser mayor o igual que 1 está entre 0 y 1, siendo menor que 1 o igual a 1, pero menor que 1 porque ya vimos el caso igual a 1, entonces se sigue cumpliendo la misma condición que se dijo anteriormente. La imagen de alfa por X es mayor o igual que alfa por la imagen de X. Exactamente lo mismo para alfa en el intervalo 0, 1. Eso se puede dejar como ejercicio. La demostración es análoga a la que acabamos de hacer hace un momento. El teorema que sigue es un poquito más complejo. Es el 5 y dice que si el conjunto de posibilidades de producción admite rendimientos constantes a escala, entonces la imagen del el vector de insumos escalado alfa por X, donde alfa es de 0 para arriba, es no negativa, pues, es igual a alfa por F de X, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, la función de producción es homogénea de grado 1. Vamos a demostrar, pues, que si hay rendimientos constantes a escala, es decir, no decrecientes y no crecientes, entonces la función de producción se convierte en una función homogénea de grado 1. Vamos a demostrar esto utilizando los resultados que acabamos de ver hace un momento. Déjenme entonces compartirles la pantalla para poder ver este resultado. Bien, aquí estamos. Vamos al teorema. Es este. Supónganse que Z admite rendimientos constantes a escala y sea alfa un número no negativo. Como admite rendimientos constantes a escala, eso quiere decir que alfa por Z pertenece a Z para todo Z. Es decir, que si Z es un proceso posible, alfa por Z también es un proceso posible. ¿Ok? Y esto implica la posibilidad de la inacción, porque si alfa es igual a 0, entonces alfa por Z es el vector nulo, es el proceso de producción nulo, y por lo tanto estamos implicando la posibilidad de la inacción, ¿verdad? Podemos escalar hacia abajo hasta cerrar la fábrica, vamos a decirlo así. Bien, ahora bien, rendimientos constantes implica tanto rendimientos no crecientes como rendimientos no decrecientes para alfa mayor que 0. Y entonces tenemos lo siguiente. Si para cualquier alfa mayor que 0 y X, un vector cualquiera de insumos, bueno, ya demostramos, ¿verdad? Que en cualquier caso, F de alfa por X es mayor o igual que alfa por F de X. Y ahorita lo que queremos probar es que esto es una identidad en realidad, ¿verdad? Para demostrar que en realidad es una identidad y no una mera desigualdad, vamos a suponer lo contrario. Y fíjense bien para que vayan aprendiendo a hacer demostraciones por reducción al absurdo, ¿sí? Supongamos en contra, ¿verdad? Por el absurdo, que no es cierto que f de alfa por x sea igual a alfa por f de x. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como f de alfa por x es mayor o igual que alfa por f de x, entonces tiene que ser que f de alfa por x es estrictamente mayor que alfa de f de x. Es decir, se excluye aquí, en esta se excluye la igualdad, ¿verdad? Y decimos entonces que es estrictamente mayor. Eso sería una manera de suponer esta negación. ¿De acuerdo? Bien, entonces,
tendríamos entonces esto bajo esta hipótesis. Y si multiplicamos por 1 sobre alfa, como alfa es positivo, alfa a la menos 1, es decir, 1 sobre alfa, pues también es positivo, ¿de acuerdo? Entonces podemos multiplicar por alfa menos 1 ambos lados de esta desigualdad, aquí, esta, ¿verdad? Esta desigualdad la multiplicamos por ambos lados por alfa a la menos 1 y entonces me queda así. O sea, es alfa a la menos 1 por f de alfa por x, ¿verdad? Y se preserva la desigualdad porque alfa a la menos 1 es positivo. Y acá me queda f de x porque alfa a la menos 1 por alfa por f de x es igual a f de x, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ahora como 1 sobre alfa o alfa a la menos 1 es positivo, tenemos la siguiente situación. F de x ciertamente es igual a esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Alfa a la menos 1 por alfa es 1, por x pues es x, entonces es f de x. Esto es f de x, ¿estamos? Ahora, podemos, obviamente, por una regla del álgebra lineal, sabemos que se puede ordenar de esta manera los escalares que están multiplicando un vector, ¿verdad? Sacamos alfa a la menos 1 y dejamos a x multiplicado por alfa. Ahora, por hipótesis, a ver, ¿dónde estamos? Como estamos suponiendo retornos no decrecientes sino crecientes, bueno, esto tiene que ser, ¿verdad? Esto tiene que ser mayor o igual que alfa a la menos 1 de f alfa x. Sacan esta alfa menos 1 por retornos no crecientes y no decrecientes, ¿sale? La sacan aquí. Entonces se cumple esta desigualdad. Pueden sacar esa alfa a la menos 1 por la suposición de retornos no decrecientes y no crecientes, pero alfa a la menos 1, estamos viendo aquí que es estrictamente mayor que f de x. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a la conclusión de que f de x es estrictamente mayor que sí mismo. ¿Sí? F de x es distinto de f de x. Eso es un absurdo, es contradictorio, es imposible, absurdo, y por lo tanto, no puede ser, ¿verdad? La suposición de que f de alfa por x es distinto de alfa por f de x es absurda. Esa suposición nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, esa suposición no puede ser correcta y se concluye que f de alfa por x es igual a alfa por f de x para alfa positivo, ¿verdad? Para alfa positivo. Bien, con eso damos cuenta de los alfas positivos. Pero ¿qué pasa cuando alfa es igual a 0? Que también es una posibilidad, ¿verdad? Habíamos dicho que estamos permitiendo inacción, la posibilidad de la inacción. Bueno, aquí se involucra un argumento un poco más complejo, sea x cualquier elemento de x, y ese, el rayo, que consta de todos los vectores x, de todos los vectores, pues, de insumos, ¿no? Que son escalamientos de alfa, que son escalamientos de x, ¿sí? Todos los escalamientos de un vector x tienen esa característica. A ver, déjenme darles un dibujo. A ver. Vamos a usar nuestra pizarra aquí para ver este asunto. Estamos viendo si tenemos a ver, vamos a ver si esto está funcionando. A ver, creo que ya. Ya. Muy bien. Supongamos que tenemos un sistema, a ver, ya me sacó aquí una cosa que no es. Vamos a ver, ahí está. Supongamos que tenemos un sistema de ejes coordenados. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos un sistema de ejes coordenados aquí.
¿verdad? En 2 dimensiones. Y tenemos por aquí, vamos a suponer aquí, por aquí tenemos un vector X, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero considerar todos los escalamientos posibles de este vector X para alfa mayor o igual que 0. ¿Qué hago? Bueno, tomo un rayo que parta del origen, obviamente, ¿verdad? Y que pase por ese vector, ¿sí? Así, al infinito, ¿verdad? Al infinito y más allá, ¿de acuerdo? Entonces, este viene siendo, a ver, este viene siendo X aquí, ¿de acuerdo? Qué feo X, pero bueno, ahí me perdona, ¿no? Este viene siendo X. Este viene siendo X aquí. Oh, que la canción, a ver, perdón, ¿eh? Entonces, este es X, ¿verdad? Y si yo lo multiplico por un alfa positivo, me voy para arriba. Mayor que 1, ¿verdad? Si lo multiplico por un alfa menor que 1, me voy para abajo. Y si lo multiplico por 0, pues entonces estoy aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora lo que hay que demostrar es que la proposición vale cuando se aproxima la X al 0. ¿Vale? A ver, déjenme ahora, a ver cómo se le hace para salirse uno de aquí. Vamos a ver, ahí está. Entonces vamos a seguir el siguiente argumento usando infinitesimales, a ver si nos sale, ¿no? Pongan atención. Bien, sea X cualquier elemento entonces de X y el rayo pues ya quedó, es el que dibujamos, ¿de acuerdo? Es el escalamiento de X. Ese es el rayo de todos los escalamientos de X para algún alfa mayor o igual que 0. Ahora vamos a considerar, vamos a pasar a los hiperreales. Sabemos que hay un rayo igualito en los hiperreales en donde ahora va a haber vectores con componentes no estándar, ¿verdad? Con componentes hiperreales. Y vamos a tomar un número infinitesimal positivo, de manera que, épsilon llámalo, de manera que épsilon por X, pues va a estar en el rayo ampliado, en estrella S, ¿sale? Pero como el rayo es convexo, a forciori, ¿verdad? ¿No es cierto? Es convexo, ¿verdad? Si tomamos 2 puntos en el rayo, pues todo el segmento que está entre los 2 puntos está en el rayo. Entonces, como es convexo, F es no decreciente en S, ¿verdad? ¿Por qué es no decreciente en S? Pues porque es semicóncava, ¿no? Dijimos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. 0 es menor o igual que F de 0, menor o igual que F de épsilon por X, pero como admite retornos constantes a escala, podemos sacar el épsilon, ¿de acuerdo? Podemos sacar el épsilon y entonces tenemos que F de épsilon por X es igual a épsilon por F de X. Pero si F de X es un número real, como sí lo es, entonces épsilon por F de X tiene que ser infinitesimal. Así que F de 0, que es un proceso de producción, que no puede ser menor que 0, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que 0. Queda como sándwich, ¿no? F de 0 queda como sándwich entre 0 y un número infinitesimal. Por lo tanto, F de 0 tiene que ser infinitesimal. Pero siendo F de 0 un número real, entonces forzosamente tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Porque F de 0 es un número estándar, ¿no? Es un número real. Por lo tanto, tiene que ser 0. Siendo infinitesimal, no le queda más remedio que volverse 0. Y por lo tanto, hemos probado que también para alfa igual a 0 se cumple la proposición. ¿De acuerdo? Entonces, retornos constantes a escala nos vale para alfa mayor o igual que 0. Bien. Bien, habiendo visto entonces estos resultados sobre nuestra función de producción, vamos a pasar ahora a considerar el problema de la empresa, ¿sí? O el problema del productor, ¿verdad? ¿Ok? Esto va a ser análogo a lo que ya vimos el semestre pasado.
en relación con el problema del consumidor. Vamos a movernos tantito aquí en nuestros apuntes a la página 77. El problema de la empresa. Vamos a considerar entonces ahora el problema de la empresa, ¿ok? Déjenme compartirles la pantalla y nos vamos para allá. Estamos aquí. Bien. Entonces aquí estamos en el problema de la empresa. Se va a suponer que la empresa es competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el productor es tomador de precios, ¿sí? Que no tiene poder de mercado para fijar precios, de manera que él tiene que tomar los precios de los insumos como le son impuestos y también vender su producto conforme a un precio que él no puede determinar, sino que determina el mercado. Vamos a decirlo de esa manera. Vamos a suponer de aquí en adelante que el precio unitario del factor X sub M está denotado por W sub M. ¿Sí? Aquí estamos. Aquí estamos. El precio unitario del producto, por otro lado, va a ser denotado por P, una P minúscula. El producto obviamente es Y igual a F de X, donde X es el vector de insumos. Para la empresa competitiva, la función de beneficios es pi, la cual es una función de los precios vigentes, ¿verdad? Que va a asociar a cada vector de precios la solución del problema de la maximización del beneficio, que es el siguiente. Aquí está. La función de beneficio es la siguiente, es para un vector X de insumos dado, ¿verdad? Esto es f de X es el producto, ¿verdad? El producto máximo que se obtiene mediante el vector de insumos X, y P por f de X es el valor del producto en el mercado. Por otro lado, de este lado tenemos la suma de el producto escalar o suma de los precios de los insumos, ¿verdad? O sea, esta sumatoria nos está diciendo cuánto costó producir el producto f de X. Y entonces el problema del empresario o del productor es, pues, maximizar precisamente esta diferencia, ¿verdad? Es decir, que la distancia entre el precio del mercado de su producto con relación a los costos sea la más grande posible. ¿Sí? Bien. Asociado a este problema está el dual. El dual tiene que ver con la función de costos y con la minimización de los mismos. La función de costos asociada al problema anterior es una función H de los precios que asocia a de los precios y del nivel del producto, vamos a ver, a lo mejor no está bien esto, luego lo checo, pero creo que sí. Que asocia pues a cada sistema de precios y nivel de producto la solución del problema de la minimización de los costos, que es el siguiente. Vimos anteriormente que el vector de costos es WM, nos da los precios unitarios de los insumos. Por lo tanto, esto es el valor de los insumos, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de minimizar eso, pero sujeto a alcanzar una meta de producción. Okay, aquí lo que se hace primero es que se fija la meta de producción. Y automóviles Jetta de determinado modelo, por ejemplo, o Y toneladas de maíz. Y entonces el problema es encontrar aquel vector de insumos, dado los precios en el mercado de los insumos, encontrar aquel vector de insumos que minimice los costos de alcanzar esa meta de producción. ¿Está claro? Entonces está dada la meta de producción, ¿verdad? Así que vemos que hay en relación con un productor, una serie de magnitudes interrelacionadas que hay que determinar. Vamos avanzando. El punto de partida es la postulación de una función de producción. Para la gente, eso ya lo hicimos, ¿verdad?
Vamos a restringir para efectos de ejercicios en este curso introductorio nuestra atención al caso en el que M es igual a 2, es decir, hay dos tipos de insumos nada más. Y a partir de ella es requerido obtener las siguientes magnitudes. Primero, la función mu, a ver, aquí estamos, déjenme acomodar. Aquí, la función mu de elección de insumos, la cual asigna a cada sistema de precios de insumos y nivel de producción deseado. En este caso va a ser W1, W2 y Y el nivel de producto que queremos. La elección de insumos, X copita, esos son ya los óptimos, digamos, ¿no? Por cuanto que minimizan los costos de alcanzar el nivel de producción Y bajo este sistema. Entonces, mu elige los insumos óptimos, ¿vale? Esta función se obtiene resolviendo el problema de la minimización del costo. Entonces, al minimizar los costos, ¿verdad? Mu de WY va a ser precisamente los insumos óptimos, ¿verdad? La mu asocia a ese vector, WY asocia la elección de insumos óptima, ¿vale? ¿Cómo se obtiene esta función? Pues hay que resolver el problema de la minimización del costo, ¿verdad? El PMC, problema de la minimización del costo. Entonces, esa es la primera nueva función que tenemos que considerar. En segundo lugar, la función de costo C, la cual asigna a cada a cada vector de precios y de nivel de producto el costo mínimo de producción de Y unidades del bien. Entonces, C de WY es igual a el valor de los insumos óptimos, ¿vale? El valor de los insumos óptimos en el mercado, a precios de mercado. En tercer lugar, tenemos la función de elección de la cantidad óptima, llámala psi, que depende de los precios directamente, la cual asigna a cualquier sistema de precios la solución copita Y del problema de la maximización del beneficio, del PMB. Entonces, la función de beneficio, ¿verdad? Tenemos así, a ver, tenemos la función de la elección de la cantidad óptima. Bueno, es simplemente elige ¿qué se llama? La solución óptima de la maximización del beneficio, es decir, la cantidad de producto óptima para obtener el máximo beneficio posible. Si produces muy poco de Y, no alcanzas el beneficio máximo. Si produces mucho de Y, no alcanzas el beneficio máximo. Entonces necesitas encontrar la cantidad exacta de Y de producto que te va a dar el máximo beneficio posible. ¿De acuerdo? Y esa va a ser designada por la función psi. Psi, así se lee esto, es psi, como psicología. Bien, tenemos también, bueno, ya hemos hablado de la función de beneficio, pi, ¿verdad? Que bueno, es precisamente la que te da el beneficio óptimo, ¿no? La ganancia óptima, que bueno, es obviamente P por el producto óptimo menos los costos mínimos para producir Y copita, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este asocia a cada sistema de precios la ganancia óptima si el precio es P y los insumos son como dijimos anteriormente. Bien. Y entonces ya estamos en posibilidad de empezar a ver ejemplos, ¿verdad? Y obviamente, pues la función que siempre se presta para esto es la pobre función de Cobb-Douglas, ¿no? Que la traemos de arriba para abajo siempre, todo el tiempo, ¿no? Bien, entonces déjenme terminar la sesión de hoy discutiendo un poquito la función de producción Cobb-Douglas, ¿verdad? Para ejemplificar, ilustrar lo que acabamos de enseñar en la teoría. Bien, para determinar la función de decisión productiva, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver primeramente el PMC. O sea, aquí empezamos por el problema de la minimización del costo, ¿verdad? Dado una Y arbitraria, ¿ok? Dado una Y arbitraria, donde la función de producción asume esta forma, ¿verdad? ¿Ok? Déjenme ponerles la pizarra para que la vean.
presumirles además mi pizarrón, ¿no? ¿Verdad? Que no mi letra, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a tener lo siguiente, la función de producción, ¿verdad? Ok, aquí este es el óptimo, ¿verdad? Pero la función de producción, ¿qué forma tiene aquí? Es una Cobb-Douglas, ¿no? ¿Verdad? Esta va a ser precisamente la forma de la función de producción. Entonces, esto es obviamente Y igual a esto, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Aquí está. De hecho, puse beta. A veces se pone 1 menos alfa o a veces se varía la beta. Vamos a ponerlo en general, pues, como beta. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Compartimos este. Entonces, de hecho, vamos a ver. De hecho, la forma concretamente va a ser esta, ¿verdad? F de X es igual a X1 a la alfa por X2 a la beta. La Cobb-Douglas. Órale. Bien. Aquí está. Donde Y obviamente es positivo, ¿verdad? Queremos producir algo, no cero, ¿no? El caso cero no es muy interesante que digamos. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, formamos como siempre nuestro lagrangiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lagrangiano? ¿Verdad? Es una función de las X, ¿verdad? Y de un cierto multiplicador lambda, que es una incógnita ahorita, ¿verdad? Es una incógnita. Y tiene esta forma. Va a ser L de X1, X2 lambda es igual a menos W1 por X1 menos W2 por X2, como quien dice el negativo de los costos, dados esos vectores de insumos, más lambda por Y menos alfa X a la 1 alfa, X2 a la beta. Ok. Con esto podemos obtener las condiciones de primer orden. Derivamos primero con respecto a X1, ¿verdad? Entonces nos queda aquí nos queda entonces, ¿verdad? Derivando con respecto a X1, este X1 se va a volar y nos queda nada más menos W1. Esto es 0, ¿verdad? Y acá adentro nos queda lambda por Y es 0, ¿de acuerdo? Se va, goodbye. Entonces nos queda menos lambda por, derivando por respecto a X1, baja la alfa, ¿sí? Esta se queda como una constante cualquiera, aquí está. Y entonces nada más derivamos X1 a la alfa, nos queda entonces alfa por X1 a la alfa menos 1, ¿de acuerdo? Eso ya lo repasamos, es cálculo elemental, ¿no? Y lo igualamos a 0. Luego tomamos la siguiente, derivamos ahora el lagrangiano con respecto a X2, entonces ahora se nos va W1 con su correspondiente X1 y nos queda nada más menos W2, otra vez menos lambda, pero ahora es beta, ¿verdad? Porque ahora esta va a ser una constante, ¿verdad? Entonces bajamos la beta para acá y entonces X2 a la beta menos 1, ¿estamos? Y lo igualamos a 0. Esto es un cálculo que tú debes de dominar total y absolutamente con los ojos cerrados y dormido, ¿ok? Y si hay algún problema, mándame un correo electrónico. Bien. Ahora, tenemos finalmente la tercera condición, vas a derivar con respecto a lambda. Lambda es vista pues como una especie de variable, ¿verdad? Una incógnita variable. Derivamos con respecto a lambda y entonces pues se nos va prácticamente todo, salvo la última expresión, que es esta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esta se nos queda como una constante. Y eso lo hacemos igual a 0. Bien,
En otras palabras, y debe ser igual a x1 al alfa por x2 a la beta, porque esa es la función de producción finalmente, ¿no? Entonces, lo que sigue es talacha algebraica. Procedemos a despejar. En mi método es el siguiente. Se despeja la lambda 2 veces. Fíjate bien en el método. Es infalible, ¿eh? Procedemos a despejar 2 veces la lambda. Y entonces obtenemos primeramente, a ver, ¿dónde estamos? Acá despejamos esta lambda de acá arriba, de este renglón, ¿sí? ¿De acuerdo? De este renglón de aquí, despejamos la lambda. Y luego vamos a hacerlo con este, por partes. Entonces son 2 despejes de la misma variable. En el primer caso tienes esto, o bien ya despejando te queda lambda igual a esta expresión de aquí, que no voy a repetir porque voy a sonar como Cantinflas, ¿sí? Pero la puedes leer, ¿vale? Y bueno, y finalmente en la segunda ecuación vuelves a despejar la lambda y te va a quedar entonces esto, ¿ok? Con esta expresión, ¿sí? Y luego como este es igual a lambda y lambda es igual a esto, entonces este es igual a este, ¿verdad? Que es esta identidad de aquí. ¿Estás de acuerdo? 2 cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es una regla lógica, ¿verdad? Y entonces obtenemos esta expresión, esta identidad. Y simplificando podemos deshacernos de un montón ¿cómo se llama? De paja. Y ya nos queda nada más esta hermosa y limpia expresión. W1 por beta por X1 es igual a W2 por alfa por X2. Y entonces podemos despejar, ¿por qué no? X2, ¿verdad? Y entonces quedamos, X2 asume esta forma nada más. Un coeficiente, que es este, multiplicando a X1. Entonces X2 queda en función de X1 nada más. ¿Sale? Recuerdan el asterisco porque vamos a utilizarlo más adelante. Bien. Entonces, ya una vez que hicimos esto, en la tercera condición, ¿se acuerdan? Y es igual a X1 a la alfa por X2 a la beta. Esa era la condición. Sustituimos, ¿verdad? Y tiene que ser igual a X1 a la alfa por X2 a la beta, pero X2 es esta, según el asterisco de arriba, ¿sí? X2 es igual a esto, acabamos de despejarlo. Entonces podemos sustituirlo y nos queda así. Y entonces empezamos a hacer ahí talacha, ¿verdad? Sacamos el exponente beta, X1 con el exponente beta, y nos queda el exponente elevando toda esta expresión a la beta, ¿sí? Pero entonces trabajamos con este y nos queda X1 al alfa más beta, y esto no es más que una constante, ¿sí? Eso no es más que una constante. Y por lo tanto, lo que hacemos es despejar X1 alfa más beta, lo despejamos en función de la y entonces nos queda una expresión lineal de y, ¿verdad? Una expresión lineal de y, porque esto no es más que una constante, ¿verdad? Es una constante. Entonces, es X1 a la alfa más beta es igual a K por Y, donde K es una constante, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es elevar a ambos lados a la alfa más 1. De manera que del lado izquierdo me va a quedar X1, ¿sí? Porque voy a elevar este a la alfa más beta a la menos 1. Entonces me queda X1 de este lado. Y de este lado me queda así. Este queda elevado, ¿verdad? Multiplicando pues a alfa más beta a la menos 1. Y Y queda elevado a la alfa más beta a la menos 1. ¿Ok? Oh, perdón. Ya se me movió. A ver, a ver. Perdón. Ya se me movió esto. Es que como no tengo el ratón hacia la mano. A ver acá. Perdón, ¿eh? Ya se me movió todo bien feo. Ok. ¿Dónde está? Aquí estábamos, ¿verdad? Lo que queríamos era pues despejar
X1. Entonces X1 queda despejado. Y entonces, si sustituimos en asterisco, ¿se acuerdan de asterisco? Que es el despeje de X2, de X1 en función de X2. Pues ahora lo podemos hacer al revés. Y nos va a quedar X2 igual a esto, ¿verdad? Y entonces ya el óptimo, ¿verdad? Los insumos óptimos, que son mu de los precios y y, por definición, nos queda así. Aquí sí quedan determinados ya los insumos óptimos. Y entonces tenemos nuestra función de costos, ¿verdad? Que es esta. Haciendo la talachita algebraica, ustedes la pueden verificar ahí. Y nos queda entonces teta, ¿verdad? Por esta expresión, elevado al alfa más beta a la menos 1, donde teta es esta expresión compleja. Pero no es más que un número, ¿verdad? Es una constante nada más. Bien. Y con esto terminamos por hoy. Procedemos, ya una vez que tienes tu función de costos, ¿verdad? Puedes entonces ahora sí resolver el problema de la maximización del beneficio para elegir la cantidad de producto óptima. El problema es maximizar la función de beneficio, ¿ok? Donde, bueno, pues sí, es esto, donde C es el costo óptimo, ¿no? Pero entonces aquí tenemos una condición de primer orden que va a ser suficiente para el máximo si alfa más beta es menor o igual que 1. Porque entonces la función de costo es convexa en Y. ¿Ok? Derivando con respecto a la cantidad, vamos a obtener lo siguiente. Derivamos esta con respecto a la cantidad que es Y. Entonces nos queda P menos esta expresión, ¿verdad? Tienes que obviamente que remitirte acá arriba a esta, ¿no? A esta, ¿verdad? De aquí. ¿Ok? Y entonces obtienes esto y por lo tanto puedes obtener cuál es la P, despejas la P, que es una araña ahí medio complicada, pero no deja de ser una constante finalmente. Y entonces Y se adquiere esta forma, ¿verdad? Al despejar la Y que está aquí, ¿ok? Adquiere esta forma por la razón que aquí se explica que tú puedes checar en tu escritorio tranquilamente. Y entonces obtenemos la cantidad óptima a producir, resolviendo así el problema de la maximización del beneficio. ¿Ok? Ahora, aquí hay problemas. Si alfa más beta es menor que 1, entonces la condición de primer orden nos da un único nivel de producción óptimo. Y en este caso, la demanda de los factores se encuentra por sustitución. Entonces, aquí estás encontrando cuáles son exactamente los factores óptimos para producir esa cantidad de Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, es farragosillo, ¿no? Asume esta forma, pero a partir de aquí puedes calcular la función de costo explícitamente, la cual es esta, ¿no? Entonces, se va a convertir en un chorizo cada vez más grande, pero finalmente no es más que álgebra elemental, ¿no? No hay que apantallarse, no te me apantalles con esto. Es pura álgebra que tú puedes perfectamente bien manejar, nomás tienes que ir siguiendo cuidadosamente los pasos, ¿vale? Donde G de W, etcétera, viene siendo esta expresión. Ahora, si alfa más beta es igual a 1, entonces tenemos que este es el precio de producción y cualquier nivel no negativo Y es una solución del PMB, pero genera cero beneficios, ¿verdad? Entonces, no importa qué cantidad produzcas, te va a resolver el PMB, pero el beneficio es cero. Y si alfa más beta es mayor que 1, entonces tenemos retornos constantes a escala y no hay solución al PMB porque entre más se produzca, mayor será el beneficio, ¿no? Entonces aquí entramos en un infinito incontrolable porque no hay manera de maximizar. Sí, porque cuando llegas a un nivel, siempre va a haber un nivel más alto que te va a dar mayor beneficio. Y por lo tanto no tiene solución el problema, ¿verdad? No tiene solución el problema. Entonces la solución sería como exógena. Bueno, ¿cuánto quieres producir? Y ahí te clavas, ¿no? Y punto final.
pero no hay manera de determinar endógenamente la cantidad óptima a producir. Ese es el problema. Entonces no tiene solución en este caso realmente el PMB. Entonces es un tanto diferente la metodología bueno, la metodología es igual a la de maximización de la utilidad, pero varían un tanto las funciones que se van construyendo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues con esto vamos a terminar por hoy la exposición. Es nuestro primer ejemplo de, ¿cómo se llama? De una función de producción y de maximización, pues, ¿verdad? Problema de maximización. Vamos a dejarlo aquí. Hay otras funciones de producción que arrojan diferentes resultados. Podemos también explorarlas, ¿verdad? Y eso sería el gordo del curso. Pero estoy viendo que quizá nos podemos pasar. Esto lo podemos sacar relativamente pronto y cumplir ya prácticamente con el programa si resolvemos todas estas funciones, ¿verdad? Que es básicamente el problema del costo y el problema del beneficio. Con 2, 3 funciones de producción importantes en teoría económica. Y ya con eso estamos del otro lado. Se cumple con el programa. Y entonces lo que podemos hacer es meternos a juegos de mercado. Y se pone la cosa muy interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones óptimas cuando tienes monopolio, cuando tienes duopolio, cuando tienes oligopolio o un mercado competitivo? ¿Qué pasa con el liderazgo de Stackelberg, los juegos de Stackelberg? ¿Vale? Entonces yo creo que podemos tener un curso muy interesante y realmente cumplir con el programa y hasta más allá de lo que el programa nos exige. Bueno, la tarea es estudiar esto hasta que lo puedas repetir con los ojos cerrados, sin ver. ¿Sale? Porque esto viene en el examen, maestro. La buena es que aquí está para que lo estudies y te lo aprendas. La mala es que viene en el examen, ¿no? Ok, entonces vamos a tener 2 o 3 funciones de producción y en el examen va a venir una de las 3, pero no sabemos cuál. Así que más vale que estudiemos las 3 y sepamos cómo resolver estos problemas, ¿sale? Y bueno, una vez que tengamos esto bien amarrado, ya podemos pasarnos a los juegos de mercado, que son muy interesantes, ¿verdad? Y también podemos ahí calcular para encontrar los equilibrios de Nash, ¿sale? Bueno, pues esto es todo por el momento y que te lo estés pasando muy bien. Mi meta es que no estés aburrido, sino que tengas bastante trabajo que hacer en tu casa, ¿verdad? Entonces, no puedes quejarte del confinamiento porque hay mucho que hacer, pero cuídate mucho, ¿verdad? Y por favor, ve el video tantas veces como sea necesario hasta que se comprenda perfectamente bien. Así que me despido y pues que estés muy bien, ¿verdad? Y hasta la próxima, nos estamos viendo por aquí. Bye.